Amplificador operacional. Un amplificador operacional es un amplificador de voltaje electrónico de alta ganancia acoplado con una entrada diferencial, por lo general una salida de un solo extremo. Son circuitos integrados que tienen dos entradas y una única salida. La salida es diferenciada de las dos entradas por un factor multiplicador de ganancia. El primer amplificador operacional monolítico, que data de los años 1960, fue diseñado por Bob Wilder. Originalmente los amplificadores operacionales o AO se empleaban para operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, integración, derivación y otras, en calculadoras analógicas, de ahí su nombre. La alimentación del circuito se realiza por medio de dos fuentes de alimentación. Cuando las dos fuentes son del mismo voltaje se le llama fuente simétrica. Cuando se diferencian se le llama asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo un voltaje positivo de 5 y un voltaje negativo de menos 5, a eso se llama una fuente asimétrica. Pero si solamente tengo la de 5 positivo y la referencia a tierra, a eso se conoce como asimétrico. Tiene dos entradas, una terminal negativa que se llama inversora y una terminal positiva que se llama no inversora. Esto internamente se compone de un amplificador diferencial y los cuales su resultado se aplicará a la salida respectiva. Acá tenemos la figura de cómo está estructurado un amplificador operacional. Este es un encapsulado DIP, que significa Dual Inline Package o doble línea de encapsulado. Este doble línea encapsulado tiene dos características importantes. Esta muesca que se ve en la parte superior del rectángulo es la que data el pin hacia donde está la cabecera, o sea, los pines primeros y últimos. Como el encapsulado es un DIP 8, o sea, encapsulado de 8 terminales, tenemos que al lado izquierdo va a estar el pin 1 y al lado derecho el pin 8, siendo también señalizados o indicados por medio de un punto. Este punto me va a indicar siempre el pin 1 para no equivocarme. Este encapsulado normalmente lo vamos a ver comercial para propósitos de uso de laboratorios o prácticas de laboratorio, ¿verdad? En la terminal 1, el pin se va a encontrar lo que nosotros conocemos como el offset null o configuración de eliminación de ruido. El pin 2 va a ser la terminal negativa, que es la entrada inversora. El pin 3 es la entrada con un positivo, que es la entrada no inversora. El pin 4 es la alimentación simétrica menos VSC o menos VS, lo vamos a ver en ciertos ejercicios, en el cual va a depender de si es un dispositivo con transistores BJT o un dispositivo con FET. El pin 5 es la terminal offset null 2, la cual me permite entre la 1 y la 5 hacer el ajuste de desviación, en español sería la desviación, para que cuando si no hay nada en las entradas o sea están puestos a tierra, su voltaje de salida siempre se garantice ser 0 voltios. El terminal 6 es la terminal de salida. El terminal 7 es la terminal de V+, es el voltaje positivo de la fuente de poder. Y el terminal 8 no se conecta. Las siglas NC es de No Connection. El offset para hacer el ajuste entre las dos terminales se aplica entre la terminal 1 y 5 con un voltaje de menos VSC, con una resistencia en el terminal del centro del potenciómetro a menos VSC y las otras dos laterales de la resistencia a la resistencia 10K. O sea, el pin 1 y el pin 5 conectados entre los extremos del potenciómetro y la parte variable se conecta a menos VSC. ¿Qué es exactamente un amplificador operacional? Es un dispositivo lineal de propósito general el cual tiene la capacidad de manejar señales desde los 0 Hz, o sea corriente directa, hasta una frecuencia definida por el fabricante. Normalmente no supera los megas, de 1 o 2 megas el comercial. Tiene además límites de señales que van desde el orden de los nanovoltios hasta unas docenas de voltios, especificación también definida por el fabricante. Los amplificadores operacionales se caracterizan por su entrada diferencial, el cual tiene una ganancia muy alta, generalmente mayor que 105 veces equivalentes a unos 100 decibeles. El amplificador operacional es un amplificador de alta ganancia directamente acoplado, que en general se alimenta con fuentes positivas y negativas, lo cual permite que tenga excursiones, es decir, barridos o pasar por tanto voltajes arriba, por debajo de tierra, como por debajo de la referencia a tierra. Este es el esquema interno de un amplificador comercial UA741C de Texas Instruments.
y el LM741CN de National Instrument. Este esquema dice que se compone de 22 transistores BJT, 11 resistencias, un diodo y un capacitor. El dispositivo donde vemos el más in, que significa entrada positiva, entrada no inversora, y el menos in, la entrada menos negativa o inversora, esto se compone como vemos acá un mirror, un espejo. A esto es un amplificador diferencial, cuando a su vez también se asiste para amplificar las corrientes respectivas que tenemos ahí o el ajuste de desviación, que se va a hacer por medio de otras compensaciones de transistores. La salida, como la vemos acá, es amplificada por un amplificador tipo clase A. En este caso vamos a tener el esquema interno como una apreciación de qué son los componentes que lleva un amplificador operacional. Características importantes principales del amplificador operacional son: la impedancia de entrada es muy alta a nivel ideal, o sea, su ganancia de voltaje es infinita, tiende a infinito. En la realidad es mayor o igual a 100.000 veces en este caso la ganancia que va a poder presentar, hasta en megas se puede ver. La impedancia de salida ZO es muy baja, en la cual rondan entre un ohmio. Las entradas apenas drenan corriente, por lo que supone una carga es muy amplia, o sea, es muy alta. La ganancia es muy alta, al orden de 10 a la 5, o sea, 100.000 veces y mayor. En un lazo cerrado, las entradas inversora y no inversora son prácticamente iguales. En resumen, el amplificador operacional ideal de voltaje tiene una ganancia infinita de voltaje, pero en la vida real, un amplificador operacional 741, su ganancia es de 100.000 veces. La impedancia de entrada ideal es infinito, mientras que en la vida real es mayor o aproximadamente igual a un mega ohmio. La impedancia de salida ideal sería 0 ohmios. En la vida real es mayor o igual a 200 ohmios. Se considera en algunos casos de estudio que va a ser ajustado según la hoja de datos del fabricante, o sea, el datasheet. Y el ancho de banda del amplificador operacional ideal es infinito, mientras que el real del amplificador operacional 741 llega aproximadamente a los 10 MHz para su funcionamiento. ¿Cómo funciona? Se basa en comparar dos señales de entrada para conocer cuál de ellas es mayor. Basta con que una de ellas sea ligeramente mayor a la otra para que sea o positiva o negativa. A esto se le llama voltaje 1 y voltaje 2. El circuito operacional se utiliza en lazo abierto con ganancia máxima. La ganancia real de un amplificador operacional es de 200.000 veces o más, y la fórmula de la señal de salida es de el voltaje de salida es igual a la ganancia del amplificador operacional en lazo abierto, V1 menos V2, donde la ganancia, ¿verdad?, que hemos visto AOL, la ganancia del amplificador operacional de lazo abierto puede ser 200.000 veces o más. Y el voltaje de salida es la tensión de salida. Y V1 y V2 es la diferencia de los voltajes de entrada. El Vout, o sea, voltaje de salida, no puede exceder la tensión de saturación del amplificador operacional, sea de saturación negativa o positiva. Quiere decir que si yo alimento el amplificador operacional con un rango de voltaje de 18 voltios más menos 18 voltios, no puedo tener voltajes de salida mayores a 18 voltios. Si lo alimento con 5 voltios más menos 5 voltios, no voy a tener voltajes de salida mayores a 5 voltios, aunque en la entrada venga lo que vaya a meterle de más después de ese voltaje. O sea, lo estaría saturando. Y ahí tenemos las curvas. En resumen, un amplificador operacional, a menudo conocido como AMP o AO, es un circuito integrado que trabaja como amplificador electrónico de alta ganancia, acoplado en corriente continua, que tiene dos entradas y una salida. En esta configuración, la salida del dispositivo es generalmente de cientos de miles de veces mayor que la diferencia potencial entre sus entradas. Las terminales, en este triangulito lo podemos ver claramente. V1, pues como vemos, es el positivo, entrada no inversora. V2 es el negativo, entrada inversora. El Vout es la salida. El Vs es
el positivo o VSC más, el VS menos es la alimentación negativa o VSC menos. Un término importante que tenemos que conocer del amplificador operacional es el factor al modo común, o sea, factor de rechazo al modo común, o en sus siglas en inglés CMRR, que significa Common Mode Radiation Ratio. Es uno de los parámetros de un amplificador operacional, el cual le permite al amplificador operacional ser configurado para instrumentación con voltajes V- y V+, para que sea medida las señales de salida, cuando lo ideal sería que fuera cero, ¿verdad? El CMRR es una medida de rechazo que ofrece la configuración de entrada del voltaje. Es como decir para nosotros el ajuste de offset. El CMRR es positivo y se mide en decibelios. Se define por la siguiente ecuación. El CMRR es 20 logaritmo en base 10 de AD entre AS, donde AD es la ganancia diferencial y la ganancia diferencial AD va a ser igual al voltaje de salida entre el voltaje positivo menos el voltaje negativo que entra en las terminales, y AS es la ganancia en modo común, que está dado por el voltaje de salida entre la tensión de ganancia común, de modo común, VS, tensión de modo común. Esto es el rechazo de modo común, o sea, es una ecuación de un parámetro del amplificador operacional logarítmico. El otro es el de tierra virtual o virtual ground. El tierra virtual o virtual ground, también llamado masa virtual o nodo de masa virtual o nodo virtual, es un nodo de un circuito que se mantiene en potencial de referencia constante, sin estar conectado directamente al potencial referencial. En algunos casos, el potencial de referencia se considera que es la superficie de tierra y el nodo de referencia se denomina tierra o tierra como consecuencia, es decir, entre las dos terminales positivo y negativo, el voltaje sería 0 voltios. Si lo midiéramos entre esas dos con un tester, en la terminal inversora y en la no inversora va a haber 0 voltios. Esto quiere decir que ahí no hay voltaje. Al no haber voltaje, en nuestro caso, la corriente que le apliquemos a la entrada va a ir directamente a la realimentación según el signo de direccionabilidad. El análisis de circuito, auxiliares de concepto de tierra virtual del amplificador operacional y otros circuitos proporciona efectos prácticos útiles que serían difíciles de alcanzar. En este caso, basado en el amplificador operacional ideal, tiene una ganancia de voltaje lazo abierto infinita y una resistencia entrada infinita, por lo cual podemos deducir que la siguiente propiedad: como la resistencia entrada es infinita, la corriente I2, que es la que vemos en la entrada del amplificador operacional, es cero, o sea, no hay corriente. Y la ganancia de lazo abierto, la L es del link, ¿verdad? Es infinita, por lo cual el voltaje 2, V2, es cero, o sea, el voltaje entre la inversora y tierra es cero. A través de R2 debe ser igual. Y la corriente de entrada a través de R1, además, como V2 es cero, la masa de nodo virtual actúa como una tierra para voltaje, pero como un circuito abierto para corriente. Esto es lo más importante. Repito, la masa virtual o nodo virtual o tierra virtual actúa como una tierra para voltaje, o sea, da 0 voltios, y como un circuito abierto para corriente. Muchas gracias. Nunca hizo el talento algo tan valioso como el esfuerzo.